Muy buenas, gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos al Morning Show del canal, donde tratamos temas de lo más diversos, mientras, por supuesto, me tomo mi tacita de café. Estoy intentando, no sé si os dais cuenta, cada día traeros una taza diferente. Va a haber un momento que me voy a quedar sin tazas, obviamente voy a tener que reciclar, pero bueno, pues es la idea. Hoy vamos a hablar sobre batallas, que es una cosa que siempre pedís, siempre hay algún comentario de habla de alguna batalla histórica, la mayoría pues sois muy fanáticos de la Segunda Guerra Mundial, he hecho muchos desayunos royal hablando de batallas de la Segunda Guerra Mundial porque es un periodo de la historia, pues así del rollo de estrategia militar y demás, que a mí me gusta bastante, y de hecho he jugado a muchos juegos que te van contando partes de la historia y luego pues es como te marcan como el puntito para que luego tú investigues algo más por tu cuenta, ¿no? Que también es la idea de todos estos vídeos, que son, pues bueno, diferentes temas, pero en un aspecto muy divulgativo, que marquen pues como la curiosidad para que luego, pues si a alguien le interesa muchísimo un tema, pues que luego vaya a buscar sus propias fuentes y pueda documentarse muchísimo más, ¿no? No deja de ser pues un punto de partida. Hoy quiero hablar de la batalla, bueno, vamos a hablar de batallas de romanos. Si queréis que hagamos más desayuno royal sobre romanos, decídmelo, ¿vale? Decidme en comentarios porque no solo porque estudiando Derecho pues hay una asignatura que se llama Derecho Romano, porque gran parte de las leyes que han llegado a día de hoy, pues los principios básicos los inventaron los romanos, pero también el aspecto militar es pues una civilización que a día de hoy es una ciudad, o sea, ni siquiera es que digas Italia, ¿no? Es una ciudad que se erigió como el primer gran imperio, ¿no? del mundo conocido, de Europa, dominaron todo el Mediterráneo durante muchísimos años y bueno, pues con sus aciertos y sus errores, lo cierto es que sí que son merecedores de estudio. Pero hoy quiero hablaros de lo que se conoce como las guerras púnicas, que bueno, pues es un rollo entre, al final, los romanos que estaban peleados a los cartagineses, y llama la atención, y donde me quiero centrar es justamente en la Segunda Guerra Púnica, es la que más me llamó la atención a mí de niño, entiendo que es la que más llama la atención porque había elefantes en los combates, y entonces pues bueno, pues como hay elefantes, pues es algo diferente, ¿sabes? Ya no son solo tíos con espada ni tíos con espada montados a caballo, sino estamos hablando de elefantes, que era algo completamente novedoso, ¿no? En aquella época de la antigüedad, al menos en los territorios europeos. Entonces, bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? No quiero entrar mucho en detalle, ya os digo que si es un tema que os mola el hecho de los romanos, dejadlo en comentarios, cositas que vayamos tratando, y en el futuro pues hacemos otro desayuno royal, porque ya os digo que tenían un sistema social muy interesante, los romanos, también los griegos anteriormente, y bueno, pues qué sé yo, cosas como, por ejemplo, para hacer carrera política en el Senado, ¿no? de Roma, cuando todavía era una república, antes de la época de los emperadores, para poder ser senador tenías que hacer la magistratura, y uno de los requisitos era haber pasado, no sé si eran, me parece que 10 años de servicio militar, es decir, que tenías que ir a batalla, que es una cosa que tiene cierto sentido, ¿no? Porque dices, a ver, si tú estás en un sitio decidiendo cuándo se va a la guerra y cuándo no se va a la guerra, qué mínimo que haber estado tú antes en la guerra para que entiendas, digamos, lo que supone una decisión así. Pero bueno, como digo, estos son temas para tratar en otro desayuno royal con otra temática. Aquí vamos a hablar de las guerras púnicas, que se estudian en todos los libros de historia. Yo recuerdo que en el libro de historia no me interesaron nada, pero luego todo lo que es el rollito de los elefantes y Aníbal y demás, pues eso sí me interesó, ¿no? Entonces es como, vale, pues muy mal has escrito el libro de historia si no has conseguido captar la atención, porque yo creo que es una historia muy interesante. A ver, todo empieza al final tenemos en el Mediterráneo el pueblo de los cartagineses. Cartago estaba por la región de Túnez, ¿vale? Donde está ahora mismo el país de Túnez, y controlaba, pues era como no vamos a llamarlo imperio, porque no era un imperio, pero era la potencia hegemónica en el Mediterráneo, en esta parte del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, pues controlaban no solo la parte de Túnez, de Marruecos, de Argelia, sino también tenían algunos asentamientos en Sicilia, en Córcega, en Cerdeña, incluso en la propia Italia. Sabéis que Italia tiene esa forma de zapato. Bueno, pues digamos en la parte de la puntera y del tacón, pues por ahí tenía diferentes colonias. Era
un pueblo que era bastante comerciante, aunque también era guerrero, los cartagineses. Y también se estaban extendiendo por Hispania, por lo que es a día de hoy España, por las Baleares y por todo lo que es la costa mediterránea, y montaron una ciudad en lo que es la actual Cartagena, que ya estáis viendo un poco por el nombre de dónde viene, y se llamaba en aquel momento Cartago Nova, es decir, la nueva Cartago, que es, pues, era su base de operaciones, ¿no? dentro de Hispania, o dentro de España. Entonces, bueno, pues tenemos una potencia establecida y tenemos a Roma, que es una ciudad esplendorosa, que cada vez va teniendo más importancia y se está extendiendo, ¿no? Es como la potencia que está en desarrollo. Y bueno, pues lo primero que hicieron los romanos es, desde Roma, intentar conquistar Italia. Entonces, claro, al intentar conquistar Italia, pues no solo fueron al norte, sino sobre todo fueron hacia el sur. Y lo primero es decir, vale, vamos a conquistar la bota. Entonces, vamos a conquistar el tacón, la puntera, todo lo que es el zapato. Y ahí se encontraron con los cartagineses, que eran los que tenían colonias ahí, y así estalló lo que es la primera guerra púnica. Se llamaban así, guerras púnicas, hubo 3. Entonces, bueno, pues en la primera guerra púnica se pegan, los romanos ganan las batallas ahí cuando están en tierra, pasan a Sicilia porque quieren atacar Sicilia. Entonces, claro, si os imagináis que si controlaban el Mediterráneo, pues tenían una armada los cartagineses bastante potente. Y claro, los romanos dicen, hostia, tenemos que construir barcos porque tenemos que ganar a estos. Entonces construyen barcos los romanos, como en el ejército tienes la impresión de que eran como súper disciplinaditos, ¿no? Y con los escudos que ponía la formación tortuga y demás, pues hicieron barcos y con esa misma disciplina, su armada, a pesar de haberse llevado algún que otro palo, pues su armada consiguió ganar en batalla naval a los cartagineses. Y parecía que tenían como Sicilia bastante bien controlada. Se vinieron arriba los romanos y dijeron, hostia, pues de esta ya atacamos Cartago tal, y lo reventaron. Entonces volvieron a construir otra vez los barcos y consiguieron más o menos ganar a los cartagineses, pero decidieron, a ver, les hemos ganado, vamos a confirmar un acuerdo de paz, que se vayan de la bota de Italia, que se vayan de parte de Sicilia y bueno, pues establecemos aquí, esto es para ti, esto es para mí, y se repartieron incluso la propia Hispania, dijeron, vale, pues de aquí para abajo para ti, de aquí para allá para mí, y, o sea, que hicieron ahí como un acuerdo. Y por supuesto, la última batalla naval la ganaron los romanos, o sea, que eran los cartagineses los que tenían que apoquinar tributos porque habían perdido la guerra. Con esto, pues bueno, pasan los años y estalla la que es la segunda guerra púnica. Y es la interesante porque es donde entra en juego Aníbal, que es el general de los cartagineses. Esta batalla empieza, pues Aníbal estaba en Hispania, bueno, también estaba su hermano, Asdrúbal, que era otro general cartaginés, que también estaban los dos por Hispania, ¿no? Intentando pues asegurar las tierras del imperio cartaginés, o al final de la zona de influencia, ¿no? De los cartagineses. Y desde Cartago Nova, la actual Cartagena, pues empezaron a subir hacia arriba y a conquistar diferentes pueblos. Y uno de los que conquistaron, uno de los pueblos que atacaron, es lo que a día de hoy es la ciudad de Sagunto. Entonces atacaron esta ciudad, y esta ciudad, aunque quedaba dentro de la zona que habían dicho los romanos que oye, Cartago, podéis atacar estas partes, no pasa nada y demás, resulta que Roma había firmado como una especie de alianza militar con esta ciudad. Entonces, claro, cuando les van a atacar los cartagineses, Sagunto lo primero que hace es avisar a Roma y dice, oye, me están atacando, tenemos una alianza, somos aliados, con lo cual diles a estos que se vayan de aquí. Y Roma le dice a Aníbal, en plan de, oye, lárgate de aquí, que esto es una ciudad que es aliada y no puedes atacarla. Y Aníbal dijo que le importaba, o sea, que le daba igual, que se quedaba con la ciudad. Y así es como se inicia la segunda guerra púnica. Entonces, claro, los romanos dicen, pues la vas a liar porque te vamos a mandar todo nuestro ejército, vamos a arrasar contigo y vas a arrepentirte de esta decisión. Entonces, aquí es donde viene el movimiento brillante por parte de Aníbal. Aníbal, que el general cartaginés, dice, vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a intentar llevar la guerra a Italia y vamos a atacar Roma. Porque Roma ya intentó atacar Cartago con la batalla naval, les salió mal la primera, luego otra sí que la ganaron, pero no se metieron con la capital. Entonces, digamos que el primer pensamiento, ¿no?, de Aníbal fue, vamos a intentar pelear en su casa, no en la nuestra.
Entonces vamos a intentar llevar el ejército hasta Italia. La manera más fácil de transportar un ejército en aquella época era con barcos, porque bueno, pues vas más o menos cerca de la costa y llevabas todo el ejército. No era un problema de que el ejército de Aníbal fuera muy numeroso, que lo era, sino el verdadero problema es que tras la derrota en la Primera Guerra Púnica, el dominio o la hegemonía marítima era de los romanos, y los romanos tenían una flota más potente que la de los cartagineses en este momento. Entonces, si metes todo tu ejército en unos barcos, esos barcos los haces navegar por un mar que tú no controlas, sino que lo controla tu enemigo, como te encuentre tu enemigo, te hunde los barcos y te quedas sin barcos y sin ejército. Así que Aníbal hizo una cosa con la que no contaban los romanos, que es ir por tierra. Y entonces decidió atravesar dos cordilleras montañosas muy potentes, que son los Pirineos y los Alpes. Los Pirineos, que es la separación entre España y Francia, los Alpes, que es la separación de Italia con el resto de Europa. Y es una cosa que es una barrera natural que los romanos pensaban que, oye, con esto estamos a salvo. Pues Aníbal, sabiendo que los romanos, por su negativa a abandonar Sagunto, le iban a atacar, dijo, no, me voy a adelantar yo a ellos y voy a contar con el factor sorpresa, porque no se van a esperar que yo ataque a los romanos. Y se marchó con todo su ejército, que era un ejército muy numeroso, pero según se estaba yendo, iba reclutando a más gente. Reclutó a franceses, era un ejército que no solo era de cartagineses y de soldados libios, sino que tenía muchos celtas, muchos íberos que venían de Hispania, honderos de Baleares, y luego cuando pasó por Francia también reclutó galos. Entonces era un ejército que se fue como nutriendo. También os digo, tuvo muchas bajas cuando atravesó las montañas, cuando atravesó los Pirineos y cuando atravesó los Alpes, porque son montañas, hace frío, no hay carreteras, ni túneles, ni nada de lo que tenemos hoy en día, y bueno, pues lo habéis visto en los dibujos, ¿sabes? Aunque sea en Asterix y Obelix, los romanos van con una sandalia, ¿sabes? Pues los cartagineses no tendrían un calzado mucho mejor, y estamos hablando de tener que recorrer montañas. Entonces, gran parte de su ejército murió, pero lo fue renutriendo con otros con otros soldados que se unieron a su causa. Y bueno, pues atravesó tanto los Pirineos como los Alpes. De hecho, cuando partió de España, se llevó consigo 38 elefantes de guerra, elefantes africanos. O sea, vamos, yo para la luna de miel nos fuimos a un safari y un elefante africano es un bicho bastante grande y bastante imponente. Y bueno, algún día os contaré una anécdota con un elefante, un macho que casi nos ataca el jeep donde íbamos. Pero bueno, el caso que da bastante acojón, y llevaba 32 de esos. Que vamos, no creo que los tuvieran muy adiestrados, de hecho no dudo que los tuvieran adiestrados, sino que era más bien los soltaban e iban ahí a saco a ver si pisaban gente, ¿no? Claro, obviamente eso hace que se rompan las filas enemigas y bueno, un montón de historias. Total, que cruzan los Pirineos, cruzan los Alpes y llegan a suelo de Italia. Entonces ahí salen a su encuentro las legiones que maneja Roma. Roma habitualmente solía tener unas 4 legiones, más o menos, en esta época. Ahora ya empezaba a tener alguna más, porque se estaba metiendo cada vez en más guerras. Una legión son 4.000, 5.000 soldados, que bueno, pues tienen su formación así bien estructuradita, y la mitad de las legiones las manejaba uno de los cónsules de la República de Roma, y la otra mitad de las legiones las manejaba el otro cónsul, ¿no? Al final Roma lo dirigían entre 2 cónsules, cuando estábamos en la República, y cada uno pues manejaba la mitad del ejército. Entonces, en el 218 a.C., salen a recibirle las primeras 2 legiones de Roma a cargo de uno de los cónsules, y es lo que se conoce como la batalla de Trebia. Y en la batalla de Trebia es derrota total de los romanos, porque no solo por diferencia en número, que también, sino por la estrategia. De alguna forma se valieron, los cartagineses tenían una caballería muy poderosa, y una de ellas, de hecho, comandada directamente por el propio hermano de Aníbal, y bueno, era la caballería, creo que era la caballería de Númidas, que es un pueblo que estaba aliado en ese momento a los cartagineses, y bueno, pues arrasó directamente, porque no esperaban a la caballería, y con la caballería consiguieron envolverles y reventaron a los romanos. Un año después hubo otra batalla, que es la batalla de Trasimeno, o Trasimeno, no sé, la verdad es que no sé dónde van los acentos, y estamos ya en el 217 a.C., y en esta batalla Aníbal, de hecho, oculta parte de sus tropas, que luego atacan a los romanos por la retaguardia y demás, y bueno, total, es otra derrota total. O sea,
acaba de pisar Italia y ya se ha reventado a los dos ejércitos que Roma mandó a recibirle y con el que Roma quería expulsar a Aníbal. Entonces, claro, te plantas con tu ciudad, tu capital, que es Roma, y teniendo a un enemigo loco que le ha dado por cruzar las montañas, con elefantes en su ejército, con un montonazo de jinetes, con un montonazo de soldados y demás, lo tienes en casa, a punto de atacarte, y ya le has mandado tu ejército y ya te lo han reventado. Entonces, y eso que el ejército romano era un ejército muy disciplinado, y muy ordenadito, y tenían buena estrategia militar. La República Romana, y esto pues de nuevo otra vez, si queréis que hagamos Desayuno Royal hablando un poco sobre cómo era el funcionamiento de Roma en la República y durante los emperadores y demás, podemos hacer todos los que queráis, pero tenía una figura que es la figura del dictador, que es una cosa muy excepcional para tiempos de guerra donde hay que tomar decisiones muy rápido. Entonces, en lugar de tener a dos cónsules, que eran los que dirigían y que a veces podían no estar de acuerdo el uno con el otro, y eso provoca que no se tomen decisiones ágiles, pues tiene el mecanismo de poder nombrar un dictador. Que un dictador es decir, vale, pues en lugar de dos cónsules va a haber uno solo y se va a llamar dictador y va a poder hacer lo que quiera y que es por tiempo limitado. Entonces nombró a dictador a Quinto Fabio Máximo, que, joder, como mola los nombres de los romanos, la verdad. Pero bueno, nombró a un dictador que lo que dijo es, dice, vale, escúchame, este tipo, el Aníbal, tiene un ejército brutal, y siempre que nos enfrentamos con él cuerpo a cuerpo de típica batalla, ¿no? Tu ejército, el mío, y que luchen, siempre nos revienta. Entonces, vamos a no plantear un enfrentamiento directo, así como idea, ¿no? O sea, quiero decir, si nos ha salido mal ya dos veces, pues vamos a dejar de mandar hombres a que mueran y vamos a atacarles por la retaguardia, vamos a atacar las líneas de suministro, vamos a hacer una guerra de guerrillas, en definitiva, y vamos a rehuir el combate y el enfrentamiento directo. Esto fue una estrategia que fue muy criticada dentro de Roma, porque era la primera vez que se enfrentaban a un enemigo que les había parado en seco en tierra. Y ellos en Roma lo que creían es que dicen, no, claro, es que como es el dictador, lo que quiere es alargar innecesariamente el conflicto para mantenerse en el poder más tiempo. Y como que le forzaron a plantar batalla, y a decir, no, planta batalla y lucha. Y entonces así es como llegamos a la batalla de Canas, con dos Ns, ¿vale? Canas como las del pelo, pero con dos Ns. Estamos en el 216 a.C., o sea, 2 años después de que Aníbal pusiera un pie dentro de Italia. Si alguien se pregunta qué estuvo haciendo Aníbal en todo este tiempo y tal, estuvo 16 años por Italia, para que os hagáis una idea. Bueno, pues va saqueando villas, granjas, no sé qué, con eso se va alimentando, y su ejército estuvo dando vueltas por Italia durante 16 años. Pero en la batalla de Canas, Roma, recompuesta de las derrotas de los 2 años anteriores, ya no le envió 4 legiones, le envió 16 legiones. El ejército más tocho que había construido Roma hasta la fecha se lo mandó directamente a luchar. Claro, tuvieron que hacer leva, tuvieron que sacar a nuevos hombres, esto significa que son soldados con menos experiencia, con menos adiestramiento, menos disciplina, y bueno, aunque el ejército romano era un ejército que no era un ejército de mercenarios, con lo cual era un ejército muy patriótico, pero sí que es cierto que eran soldados inexpertos los que mandó a esta batalla, pero 16 legiones, que eran muchísimas, nunca habían tenido tantas, o sea, presentaron ahí un grueso de ejército. Y además buscaron un emplazamiento en Cannes, bueno, Cannes no es Cannes la ciudad francesa, Cannes, Canas, de hecho más bien, buscaron un emplazamiento que fuese una llanura, es decir, que no hubiese arboledas, ni montañas, ni sitios donde te pudiesen tender una emboscada, porque ya en las batallas anteriores se habían servido de esto los cartagineses para ocultar parte de su ejército, que la caballería luego venga desde otro lado y no lo vean venir, y en este caso pues los romanos, a ver, podrán perder batallas, pero no eran retrasados, entonces van aprendiendo de errores que han cometido. El caso es que era una batalla a campo abierto, no se sabe exactamente cuántos elefantes sobrevivieron, porque de los 38 que yo os digo, la mayoría murieron en los Alpes, claro, estás metiendo en un clima de montaña de Europa frío a animales que son de África, ¿sabes? Entonces, pues los pobrecillos dieron para lo que dieron. Y de hecho, contemos con que no había elefantes ya aquí. Ya está, los elefantes llegaron, sorprendieron y ya fue. Entonces, la parte importante era el uso que se hacía de la caballería. Los romanos tienen una forma muy particular de luchar.
La infantería iba en el centro y luego la caballería iba a los laterales, flanco izquierdo y flanco derecho. Y dentro de la infantería, bueno, pues tanto de los cómics de Asterix como de películas y demás, estaban encuadraditos perfectamente formados, grupos incluso de 100 hombres, que era la centuria, etc. Y así tenías a toda la legión perfectamente hecha. Y se dividían estos rectángulos en tres filas de infantería, ¿vale? La primera eran los Astati, la segunda eran los Príncipes y la tercera eran los hombres más veteranos, se llamaban Triari. Entonces, lo que hacían es que primero, la primera línea de infantería era una infantería más ágil, era la infantería más pobre, si acaso, porque inicialmente en el ejército romano el soldado se tenía que pagar su propia armadura y su propio ejército, entonces si no vienes de buena familia, pues vas con lo que puedes. Entonces, los primeros eran los que desgastaban a la infantería enemiga. Cuando ya no podían romper la línea enemiga, entraban los otros, los príncipes, que tenían un poco más de veteranía y mejores armas, y luego, si ellos no podían, entraban entonces los tíos que ya eran veteranos y que ya sabían de qué iba la historia, pero después de que el ejército enemigo estuviese cansado, ¿no? Entonces tenían así las tres filas de tres grupos de soldados. En esta batalla, como eran tantos, no estaban acostumbrados a manejar tanto volumen de gente, entonces tuvieron que juntar muchísimo las líneas. O sea, Roma, estamos hablando de que mandó a esta batalla de Canas más de 80.000 soldados, que es una auténtica locura. Si ya os digo que una legión habitualmente son unos 5.000 soldados. Entonces, eran muchísimos y bueno, pues juntaron todo lo que pudieron las líneas para que entraran dentro de la batalla. Y la idea que tenían es decir, tenemos una mole de 80.000 soldados que va a avanzar y por pura potencia va a tener que romper a la infantería enemiga, porque les vamos a acabar absorbiendo. Eran 80.000 soldados romanos de infantería frente a 40.000, 45.000 que tenían los cartagineses, o sea, eran muchos más. Sin embargo, en caballería iban un poquito más flojos los romanos, ¿vale? Tenían una caballería a cada uno de los flancos, más o menos unos 2.000, 3.000 jinetes, mientras que el ejército comandado por Aníbal contaba con dos grupos de caballería que las habían traído directamente desde Hispania, y una de ellas, de hecho, lo dirigía Asdrúbal, que era el propio hermano de Aníbal. Tenía como 6.000 jinetes en uno de los flancos, y en otro flanco pues puso 3.000 que todavía tenían de los jinetes númidas. Y los romanos, pues claro, tenían 2.000, 3.000 jinetes en cada flanco para más o menos medio defenderse. Entonces, con este planteamiento, la batalla comenzó. Y la batalla empezó, los romanos, en lo que es la infantería, iban avanzando, y como parecía como que se medio retiraban, ¿no? O que podían avanzar con la infantería, pues decir, vale, pues más presión, y seguían avanzando, y como que el propio ejército romano iba presionando en toda la línea de la infantería de los cartagineses, que como podía, pues se iba como retirando y se iba como deformando, ¿no? Si os imagináis como un grupo compacto, pues se iba como estirando, y iba haciendo el frente un poquito más largo, y los romanos seguían avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras la infantería romana iba avanzando, y sí que es cierto que parecía que iba a romper las líneas enemigas y que estaba resultando la estrategia, la caballería fue un desastre. La caballería, la del hermano de Aníbal, la de Asdrúbal, directamente arrasó a la caballería romana, y luego no solo arrasó en uno de los flancos, sino que se fue cabalgando, atravesando todo el ejército romano por la retaguardia, y se fue a donde estaba la otra caballería peleando todavía, la otra caballería romana, y al otro grupo de jinetes romanos los atacaban por delante y por detrás, con lo cual también se dispersaron. Y Roma se quedó sin caballería. En el momento en que Roma se queda sin caballería, tienes a una infantería que sigue avanzando, no se sabe muy bien a dónde, porque ha perdido el control tanto de la retaguardia como de los flancos. ¿Y qué hizo el ejército cartaginés? Los rodeó, los envolvió con los jinetes, y Aníbal reventó a los romanos. Pero reventó a los romanos de que fue una derrota total, de que fue una masacre. De los 80.000 soldados, calculan que sobrevivieron unos 15.000. O sea, el resto o muertos o prisioneros. Y fue un desastre para Roma, porque ahora ya sí no tenían nada más para parar al ejército cartaginés en caso de que llegase a Roma. Solo contaban con las defensas de la ciudad y los reservistas, que no eran pocos, todavía tenían legiones de reserva.
Lo cierto es que el ejército cartaginés no contaba con, primero, ni con suficientes hombres, porque ellos también tuvieron bajas en la batalla de Canas. Murieron muchos soldados dentro del paso por los Pirineos y el paso por los Alpes, y no contaba con maquinaria de asedio para poder intentar sitiar Roma. Entonces no lo intentaron. Nunca fueron a por Roma, pero se quedaron 16 años dando por saco en todo lo que es Italia. O sea, tenías un ejército de salvajes por Italia que estaba venga a dar por saco y venga a dar por saco, ¿no? Y el hermano de Aníbal regresó con su ejército a Hispania para seguir conquistando, y Aníbal se quedó, pues eso, molestando con su ejército, una vez que había arrasado con todas las fuerzas de Roma. A ver, Roma, esto se cuenta así, pero Roma vuelve otra vez a generar sus legiones y demás, pero toma una decisión muy inteligente, que es: vamos a seguir adelante con la guerra de guerrillas que proponía Quinto Fabio Máximo, vamos a intentar cortar líneas de suministro, desgastar el ejército poco a poco, pero los ejércitos tochos, en lugar de mandarlos a Italia otra vez a que mueran contra Aníbal, vamos a mandarnos a las guerras que tenemos fuera. En ese momento, la República de Roma estaba peleando en Macedonia, en Grecia, y también estaba peleando pues, en Hispania contra los hispanos y contra los cartagineses. Entonces dijeron: vamos a mandar los ejércitos fuera, porque aquí en Italia ya sabemos que si vamos a buscarle a Aníbal, nos va a ganar. Pero él tampoco puede atacarnos, con lo cual, bueno, pues dejémoslo estar, es una molestia, es un pequeño grano en el culo que tienes por ahí y ya está. Y esta decisión hizo que, según iban pasando los años, Roma... Nos centramos en la parte de Hispania. La batalla de Grecia no tiene nada que ver con la batalla contra Aníbal. Hispania iba cayendo del lado romano, iban ganando las batallas. De hecho, hay un punto que ya no saben muy bien qué hacer los cartagineses, y el hermano de Aníbal dice: oye, voy a volver contigo, hermano, y me voy a juntar con tu ejército en el norte de Italia, porque vosotros estáis ahí, estáis molestando, y aquí me van a arrasar el ejército. Y con todos los jinetes que tenía Asdrúbal, pues cruzó otra vez los Alpes, a ver, esta vez con caballos, no con elefantes ni con hombres a pie, y la idea era reunirse con Aníbal y volver a formar otro ejército tocho dentro de Italia, una vez dando casi por perdidos, ¿no?, las posesiones en Hispania. El caso es que los romanos se enteraron de este movimiento y recibieron a los jinetes de Asdrúbal en lo que se conoce como la batalla de Metauro, y les ganaron. Con lo cual no permitieron que se volvieran a juntar los dos ejércitos, y lo cual era un movimiento completamente imprescindible para Roma, porque si no, los dos ejércitos juntos sí que podrían haber supuesto una amenaza de que atacaran Roma, aunque no tuviesen maquinaria de asedio, pero sí podían acabar con todas las legiones de reservistas, y aunque sea, podían saquear la ciudad. Entonces, así es como estaba la situación. Los romanos, lo que eran los generales, los hermanos Escipión, pues ganaron Hispania para Roma. Y consiguieron, de hecho, también ganaron no solo Sagunto, que es por lo que empezó todo esto, recordad, sino también ganaron Cartagena, Cartago Nova, y digamos que pacificaron toda la zona de Hispania. Y lo siguiente que hicieron fue el hijo del Escipión el africano, se llamaba el general Romano, pasó con ese ejército, cruzó el estrecho de Gibraltar y pasó al norte de África. En el norte de África, lo primero que hizo fue hizo una alianza con un príncipe de los númidas que no estaba muy de acuerdo con Cartago. Recordad que los númidas era parte de la caballería del ejército cartaginés. Y bueno, pues digamos que estaban como medio en guerra civil, y unos de ellos pues salieron con los romanos, con lo cual pues ganó un montón de jinetes para su batalla, así de por sí. Aparte de que también venía con muchos íberos, con muchos celtas y demás, de todas las conquistas que iban haciendo en Hispania, que los romanos, según van conquistando sitios, pues van incorporando a esa gente luego a su ejército, y así es como formaron su imperio. El caso es que Aníbal seguía por Italia, saqueando, y bueno, pues con un ejército no sé cuántos les quedaría, de 20.000, 30.000 hombres. Estuvo 16 años ahí. Y claro, son muchísimos años, pero claro, cuando ya hay un ejército romano que estaba amenazando la propia capital de la facción de los cartagineses, es decir, estaba ya a las puertas de Cartago, se llama rápidamente a Aníbal y le dice: oye, deja tu ejército ahí y vente aquí a la ciudad, porque alguien tiene que comandar el ejército que hemos preparado para la defensa. O sea, no estamos hablando de trasladar el ejército que tenía Aníbal en Italia y llevarlo a Cartago para que sean ellos, esos hombres, los que defiendan. No. Vamos a traernos aunque sea el general, y que sea Aníbal el que comande la defensa de la ciudad.
Y bueno, pues eso es lo que hicieron y trajeron a Aníbal y se enfrentó con Escipión el Africano en lo que es la batalla de Zama. Es el año 202 antes de Cristo, ¿vale? Recordemos que todo esto empezó las primeras batallas fueron en el 218 antes de Cristo, o sea que para que vayamos poniendo un poco en situación todo lo que pasó, ¿no? Y bueno, pues Aníbal, yo la verdad es que no sé muy bien qué narices haría tanto tiempo en Italia, ¿no? Que dices, a ver, si no estamos haciendo nada, pues aunque sea volver, ¿no? Pero bueno, como seguían en guerra entre los dos pueblos, pues se quedaron por ahí molestando y saqueando y también mermando intereses económicos de los romanos. Total, que estamos en la batalla de Zama, y en la batalla de Zama es muy interesante porque aquí se habían invertido las tornas. Cuando Aníbal atacó Italia, en la batalla de Canas, fue Roma la que tuvo que reclutar rápidamente un ejército, y era un ejército inexperto, algunos eran incluso esclavos, no era un ejército, un verdadero ejército romano como tal, y no tenían el expertise o la veteranía, ¿no? Esos soldados. Aquí está ocurriendo lo contrario, aquí es Cartago el que ha tenido que reclutar un ejército deprisa y corriendo. Y por el otro lado tenemos a los romanos, que los comanda Escipión el Africano, que son soldados que vienen de haber peleado en Hispania, con lo cual son soldados ya más veteranos y que conocen, que conocen un poco más sobre la guerra. También Escipión viene con una caballería más potente, porque tienen la caballería romana, los jinetes itálicos, pero también han incorporado, como digo, con esas alianzas, esos jinetes númidas, que les va a aportar un extra de caballería. Y la batalla se presentó muy parecida a la que tuvo lugar en Canas, pero con una diferencia muy importante. Que en este caso, aunque eran también muchísimos soldados, por orden del propio Escipión el Africano, se decidió que los soldados, los cuadraditos estos así bien formados, los rectángulos bien formados de las legiones, no estuviesen tan juntos los unos con los otros, y dejasen unos pasillos entre ellos. O sea, tenemos los tres grupos, que ya sabéis que van de los Astati, los Príncipes y luego los Triari, que son de más a menos veteranía, pero luego entre ellos dejaban unos carriles. Y esos carriles eran muy necesarios porque en la batalla de Canas, como la infantería estaba constantemente avanzando, se apelmazaron tanto que luego les rodearon. Y aquí lo que querían era dejar mucho espacio, primero, para evitar que les rodeen, y segundo, más importante, para que los elefantes no causaran tantos daños. ¿Por qué? Porque lanzaron elefantes, que fue lo primero que ocurrió en la batalla, entonces, junto con la caballería, ¿no? Las caballerías por los laterales, eso fue exactamente igual, pero luego lanzaron elefantes, lo primero de todo, para intentar romper las filas de los romanos. Pero como había pasillos entre los grupos de soldados, los elefantes, claro, empiezan a avanzar, los soldados se apartan y el elefante entra dentro de esos pasillos. Y ahí en los pasillos, entre todos los soldados, pues a lanzazos mataron a los elefantes. O los elefantes se retiraron. Pero ya no les rompieron las líneas enemigas, porque los soldados tenían espacios para maniobrar y para moverse. Imagínate que te viene un elefante de cara y tú, a tu izquierda y a tu derecha, tienes un soldado y otro soldado. Pues si te ha tocado a ti, llega el elefante, te pisa y te mata. Y en este caso, pues había un poco de espacio para que por lo menos se pudiera esquivar, ¿no? Y pudieras evitar el impacto minimizabas el impacto de los elefantes, que era el principal arma, ¿no? Del ejército cartaginés. Una vez ya has solventado el tema de los elefantes, volvemos a la caballería. La caballería se saldó con empate, más o menos. Es decir, si acaso victoria de los romanos por número, pero no una victoria súper aplastante. Acabaron ganando en los dos flancos, pero no es lo que marcó la diferencia. Lo que marcó la diferencia fue que, según estaba avanzando la batalla, la primera línea de infantería de los romanos, que eran pues los que eran unos hostigadores que hacían un poco de daño, y cuando ya no podían romper la línea cartaginesa, que no pudieron, los Astati, se retiran a retaguardia, ¿vale? Y pasan atrás. Y entonces entran los Príncipes, que tienen unos años más de veteranía en cuanto a batalla. Y entraron ellos, y ellos sí que pudieron hacer retroceder a la línea cartaginesa. ¿Qué es lo que pasa? Que Aníbal dio la orden de que no retrocedieran a los soldados cartagineses, y dio la orden a sus soldados, a su segunda línea de infantería, que si alguien intentaba retroceder, que les atacaran como si fueran romanos. Entonces, ¿qué es lo que hizo su infantería? Si de frente tienes romanos, detrás tienes el ejército que te va a atacar porque te está retirando, se iban hacia los laterales. Y se fueron hacia los laterales, y ahí volvieron otra vez a formar y se juntaron a la otra fila del ejército cartaginés. Pero hicieron el frente un poquito más grande, un poquito más largo.
Esto lo vio Escipión el Africano y dijo, escúchame, estos quieren hacer otra vez lo mismo que nos hicieron en Roma, que es hacer un frente que sea muy largo y aunque no tenga muchas filas detrás, pero al ser tan largo nos puede rodear. Y ordenó que sus propios hostigadores, esa primera línea de batalla romana que estaba pasando detrás, se fuese hacia los laterales, hacia los flancos, para hacer que sea más largo todavía el frente. Volvieron otra vez a pelear, en este caso ya eran los príncipes, y de nuevo, otra vez, el ejército, Aníbal dio la orden de que sus veteranos pasasen al centro del ejército y que todos los demás se fuesen hacia los costados, con lo cual la línea del frente se hizo muy larga. Y había, pues, en lugar de tener a 10 soldados, pero que sean 20 filas de soldados detrás y que tengas que irlos matando uno a uno, pues se hizo una fila muy larga con muy poquitas filas de soldados. Y lo que hizo Escipión fue, digamos, saltarse la estrategia militar clásica de los romanos y mandó que sus veteranos se pusieran en el centro, que los príncipes se pusieran al lado de los veteranos y que los hostigadores se pusieran en los laterales. Y así igualaban la misma línea del frente y decían, tu línea de frente es muy extensa, pero la mía también, y no me vas a envolver, por mucho que lo intentes. Para este momento, la caballería romana ya había conseguido doblegar a la caballería de los cartagineses y la infantería pudo aguantar sin ser rodeada. Con lo cual, en este momento fueron los romanos los que consiguieron rodear a los cartagineses y los que, pues, los liquidaron. Ya está. O sea, a partir de aquí, la guerra púnica, la segunda guerra púnica se pierde. A Cartago le imponen unas condiciones de me tienes que pagar tributos, no vas a poder volver a tener ejército nunca más, vas a tener que... Bueno, a partir de este momento de la Segunda Guerra Púnica se consolida el dominio de Roma sobre la parte del Mediterráneo occidental, porque en paralelo, mientras estaba ocurriendo todo esto, también estaban ganando la guerra en Macedonia y habían conquistado todo lo que es la parte de Grecia. Entonces, pues tienes Hispania, tienes Grecia, tienes la parte del norte de África, tienes toda esta zona de influencia de Córcega, de Cerdeña, de Sicilia bajo tu control. Era el comienzo de la verdadera expansión que sufrió, de la que se benefició Roma durante los siguientes años. Y bueno, pues esta es la batalla de los elefantes y de cómo ese ejército romano tan bien disciplinado y tan juntito y tan compacto les pasó una mala jugada en Canas cuando les pusieron elefantes delante que al final, pues... esa manera de pelear tan compacta facilitó que un enemigo que era más ágil y que tenía muchos más jinetes pues pudiera rodearles, pero luego aprendieron y cuando tuvieron ocasión de volver a enfrentarse contra una táctica similar, pues Escipión el Africano, en este caso el general romano, que era el hijo de su padre, que también era general, Escipión en Hispania, pues consiguió repeler ese intento de los cartagineses. En fin, ya me diréis si queréis más batallas de romanos, si preferís las batallas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de una cosa que no sea ni siquiera la Guerra Mundial. Por mi parte nada más, el perro se está poniendo nervioso, muy nervioso, muy enfadado. Mike. Bueno, señores, y hasta aquí, que tengáis un excelente día los que me habéis visto desde Europa y que tengáis muy buenas noches y un sueño tranquilo los que me habéis visto desde Latinoamérica. Por aquí os voy a dejar el último desayuno royal donde hablábamos de la peste negra y aquí, al otro lado, pues tendréis la recomendación automática de YouTube. Tengo curiosidad de saber cuál es el desayuno royal que te recomienda a ti, porque estos son los algoritmos y la inteligencia artificial y la red neuronal que vete tú a saber. Puedes pulsar sobre el loguito del canal para suscribirte. Nos vemos en el próximo desayuno royal. ¡Chao, chao!